¿Ok? Muy bien. Tenemos nuestras Biblias, ¿cierto? Tenemos ahí para los apuntes. Esto es cómo elaborar la exégesis y la hermenéutica en la predicación expositiva. Esta es más o menos una mezcla entre chino y alemán, porque dice exégesis y hermenéutica. Bueno, hermanos, el texto es Juan 1:18. El texto bíblico es Juan 1:18. A nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Ahí nos faltó el aire. Ya, ese es un texto, hermano, clave porque ahí justamente aparece etimológicamente el término hermenéutica, ¿no? El de dar a conocer, el de interpretar, el de dar a entender. Y eso es justamente lo que nos tiene que ver, nos interesa saber y conocer a la luz de la Sagrada Escritura y poderlo aplicar en justamente la predicación. Algo que también he visto, y por cierto, deseo tenerlo presente con ustedes, es lo siguiente. Joel Break dice algo importante, hermanos, y esto lo voy a dejar para la reflexión de todos. Un ministro que solo presenta solo el significado gramatical e histórico de la palabra de Dios puede estar dando una conferencia o disertando, pero no está predicando. La palabra debe aplicarse espiritualmente. La exégesis espiritual es, por lo tanto, cristológica y por medio de Cristo, teológica, dando toda la gloria al Dios Trino. ¿Qué les parece, hermanos? Así, a grosso modo, un medio minuto cada uno. Me gustaría escucharlos. Yo le entiendo, pastor, que si es que no, si es que tu mensaje no le va a llevar al final a tomar una decisión por Cristo, enseñar lo que Cristo quiere para su vida, entonces, como dice el texto arriba, solamente se va a concentrar en una conferencia o solamente va a ser un significado gramatical. Pero se debería llevar a que los oyentes tienen que aplicarse para su vida y presentarle a Cristo. Bueno, así lo entiendo y eso es muy importante, bastante interesante de esta frase para mí. Ok, gracias. A ver, ¿quién toma la posta? ¿Hermano Julio o hermano Daniel? Pastor, yo lo que interpreto de la reflexión que se hace de Joel, y es cierto, ¿no? Pastor, A veces cuando nosotros tomamos solamente el significado, nos podemos solamente ser lingüistas, pero no realmente el significado espiritual de la palabra de Dios. Y está muy entre comillas, voy a decir que está de moda hacer mucha gramática. No es malo, pero en este tiempo se ve mucho el tema de la gramática, solamente exponerlo de esa manera, más no el significado de la palabra como cristocéntrica, ¿no? La esencia del mensaje debe ser cristocéntrica en todo sentido, ¿no? Como dijo nuestra hermana Raquel bien lo dijo, ¿no? Tiene que ser un plano espiritual y que llegue a la reflexión espiritual para que haga una decisión justamente espiritual, ¿no? Yo pienso que eso es lo que quiere decir, ¿no? Ok, gracias, gracias. Hermano Julio. ¿Aló? Hermano Julio, ¿desea compartir algo? Bueno, continuamos entonces. Creo que aquí un punto es importante, que la palabra de Dios debe aplicarse espiritualmente. Yo acá ¿Sí, tengo hermano bastante... Sí, claro. Sí, yo voy a compartir también.
Yo acá lo que... ¿Lo Pastor, ¿me oye? escuchamos? Sí, ahora sí, ahora sí. Lo escuchamos. A ver, a ver. ¿Me escucha? Sí, siga hablando, ¿Me hermano. escucha, Cuando no lo pastor? escuchamos, ya yo le digo algo. Siga, siga, adelante. Pastor, ¿me está escuchando o no? Mi audio o mi internet se está colgando. Parece, pero lo estamos escuchando bien. Siga nomás, hermano. Ya, Hable, lo escuchamos. ya. Yo lo que estoy viendo acá, en lo que el texto que lo que yo estoy viendo es algo muy importante acerca de lo que nosotros debemos. No, o sea, yo entiendo acá cuando dice el ministro que solo presenta, ¿no? A ver, el ministro que solo presenta solo el significado gramatical e histórico de la palabra de Dios puede estar dando una conferencia o disertando, pero no está predicando, ¿no? Yo entiendo como predicar significa hablar de Cristo, porque ahí también lo dice, ¿no? De cristológica, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer un trabajo, ¿no? Para poder predicar la palabra, tenemos que poner en claro de que estamos hablando de Cristo, ¿no? Y qué es lo que quiere Cristo para el propósito de nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué Cristo vino a la tierra? ¿Y por qué murió Cristo? Pero si nosotros solamente lo damos como una historia bíblica, ¿no? Una historia que como cualquiera lo puede narrar, yo lo que me imagino, ¿no? Solamente está disertando, pero no está predicando, como dice el contenido de Joel, ¿no? Porque Ok. yo pienso que la exégesis está hablando de algo espiritual, que habla de Cristo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Ok, hermano. Gracias. Interesante. Yo creo que esto es para poder opinar, pero por el tiempo vamos a continuar. Ese es un pensamiento que quería compartir con ustedes, y por un lado. Y por otro lado también, tenía también aquí la Fee Stewart, estaba leyendo también un material y escribieron algo. Por lo tanto, dicen, tenemos dos tareas. Primero, averiguar qué significaba originalmente el texto. Esta tarea se llama exégesis. En segundo lugar, debemos aprender a escuchar ese mismo significado en la variedad de contextos nuevos o diferentes de nuestros días. A esta segunda tarea se llamamos hermenéutica. En su uso clásico, el término hermenéutica cubre ambas tareas. Hacer bien ambas tareas debería ser el objetivo del estudio de la Biblia. Un punto importante, hermanos, para la hermenéutica y para la exégesis es la lectura. Pablo le decía a Timoteo, ocúpate, mientras tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura. Entonces, como leíamos el texto anterior, ¿no? O sea, si solamente vemos la parte de forma, que es, por cierto, es también la parte hermenéutica, ¿no? La parte etimológica, gramatical, lingüística, histórica. Eso sería un teólogo, de mi punto de vista, pero no sería un predicador, o no sería un exégeta, un estudioso de la palabra. Ahora, hermano, Dios nos va a dar la sabiduría. Número uno, tenemos que pedir la dirección de Dios. Y número dos, tenemos que estar leyendo, leyendo y leyendo la palabra. Porque si no leemos la palabra, la fuente, entonces ahí vamos a tener un serio problema. Por eso el riesgo, el peligro es que terminar siendo un conferencista o un teólogo que habla sobre un tema escatológico, soterológico, profético, etcétera, etcétera, y no la esencia por la cual es la predicación, que debemos de tener bastante cuidado. Exégesis, hermanos, ya para ir a la práctica, significa extraer el significado de un determinado texto. ¿Ya? La exégesis es extraer el significado, o sea, ¿qué significa? Obviamente que la oración, Dios nos va a dirigir, Dios nos va a guiar, Dios nos va a ayudar, vamos a depender de ello, pero también ¿qué requiere? El poder ver su significado, y para poder también ubicar el significado, tenemos que tener estos recursos que hemos estado compartiendo.
y que lo vamos a ver ahora justamente en unos minutos. Pero exégesis es extraer el significado, es decir, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué enseñanza Dios me da a mi vida, a mi corazón, al corazón de la iglesia? ¿Ya? La exégesis bíblica es un recurso, insumo o herramienta que utilizamos para poder entender, comprender, interpretar y aplicarlo adecuadamente. Mira, acá hay estos términos que me parece sumamente interesante, ¿no? Dice, todo aquello que utilizamos para poder entender, comprender, interpretar y aplicar el texto bíblico. Eso es realmente la exégesis bíblica. Ahora, ¿cómo lo llegamos a entender? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo hallamos el significado? ¿Verdad? Y lo aplicamos, ese significado del texto bíblico, ese es el punto y la razón por la cual es este curso, ¿no? Algo más que vamos a ver en este momento, y lo vamos a hacer con algunos ejercicios, cómo interpretamos el texto sagrado, o sea, cómo vamos a hacer la exégesis bíblica. Y acá hay una interesante frase, expresión o consejo. No olvide que esto no es el resultado de una receta. O sea, hermano, no hay una receta, no que el libro me han dicho, no que la enciclopedia. Felicito. Pero eso, hermano, no es la razón por la cual vamos a interpretar el texto bíblico. No hay una receta, es decir, como que 2 kilos de azúcar o 2 kilos de harina, harina sin preparar, medio kilo de huevos, una porción de azúcar, tanto, ¿no? Entonces, no es así. O de mantequilla o margarina de tal o cual marca. No hay una receta. Ni tampoco es una varita que ya se acabó, acá ya lo tengo todo. Si no, mire, por favor, es el resultado de la práctica. Ya hace una semana les hablé lo de la respiración, lo de la voz, la tonicidad. Espero, imagino que lo estén practicando. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar también a poder ser mejores comunicadores del mensaje. Pero la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, el tomar apunte de la palabra, el tomar algunas indicaciones, recomendaciones y recursos, o sea, en otras palabras, como predicadores o exégetas, tenemos que tenerlo uno como una práctica, es decir, permanentemente. Para los chicos que yo les enseño inglés, y para mí como experiencia propia, si uno no lo practica, uno se olvida. Cuando fui a Inglaterra, mi hermana me decía, si quieres aprender el inglés, tienes que estar con gente que habla inglés. Pero si tú vas a estar con latinos para aquí, para allá, todo el día, no vas a aprender inglés, aunque vivas en un país donde todo es en inglés. ¿Y cuán de cierto era eso? ¿Por qué? Porque uno escucha a un nativo hablando el idioma. Uno lee las noticias y para eso coge un diccionario. Ahí estamos hablando de los recursos. Y el oír, el leer y el escribir me va a permitir que yo me pueda comunicar, pero me pueda comunicar bien, porque estoy oyendo de una fuente fidedigna. ¿Me dejo entender? Entonces, hermano, esta es una práctica y por consiguiente es una disciplina. O sea que yo cada día tengo que tener este hábito, esta disciplina, esta práctica, teniendo en cuenta la oración y la guía del Espíritu Santo. De hecho, hermanos, que Dios en su gracia nos va a dar, pero tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que leer la palabra, tenemos que tomar los apuntes, tenemos que tomar un trabajo de hacer esto, de hacer aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esta introducción, hermanos, vamos a comenzar entonces a poder ver sobre lo que es este asunto de la exégesis bíblica. La exégesis bíblica, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Tiene que ver con lo que significa. ¿Cuándo se escribió? ¿Para quiénes se escribió? ¿Qué quiere decir en su lengua original ese término? Quizá en otro capítulo ese mismo término, o en otro libro, o en otra epístola, Juanina, Paulina, etcétera, se esté empleando, pero con otra connotación. Entonces, allí yo tengo que ver y tengo que diferenciar bien. Recuerda que leímos ahí hace 2 semanas, me parece, el capítulo 7 de MacArthur,
y el predicador había tomado un verbo, un término, perdón, que en el mensaje, que en el contexto bíblico no tenía nada que ver con la cita bíblica que estaba empleando, porque esa aplicación, esa etimología correspondía a otro texto de la Biblia. Entonces había realmente un error que estaba cometiendo. Entonces, para ver qué dice el texto, qué nos dice Dios con su palabra, vamos a ver, creo que son 7 las que he preparado, 7 aspectos, 7 principios. Y lo vamos a ir viendo, hermanos, con la práctica, ¿ya? Y vamos a ir con versículos en singular, porque si tomamos una porción, quizá esto nos tome más tiempo pero vamos de lo micro a lo macro, de lo particular a lo general, tomando textos o pasajes bíblicos, ¿ya? Pasajes aislados solamente, ¿ya? Luego ya podemos tomar una cadena de pasajes, ya un contexto determinado, etcétera. La interpretación bíblica es una responsabilidad espiritual. O sea, partimos por lo que hemos mencionado y hemos hablado. Sin una actitud de humildad, no entenderemos las verdades eternas. Y sin oración, todo carecerá de una revelación divina. Yo les recomiendo que siempre haya 1 o 2 personas que mientras estemos compartiendo la palabra de Dios estén orando. Y durante la semana, número 2, nos recuerden en sus oraciones para que Dios nos dé la sabiduría y poder comunicar así el mensaje de Dios. Alguien dijo, si en primer lugar el mensaje de Dios no tocó el corazón del predicador, ¿cómo tocó el corazón de la grey o de las ovejas? Eso es verdad. Entonces, hermanos, Dios tiene que tocar nuestro corazón, Dios tiene que hablarnos. Y para poder entender, hermano, tenemos que dar este primer paso, que es una responsabilidad espiritual suya y mía, de todo predicador, de todo exégeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver el significado, vamos a ver qué dice el texto. O sea, en otras palabras, vamos a entrar a una mina, vamos a comenzar a picar, a golpear, a excavar, a desenterrar, y vamos a ir encontrando lo que tanto buscamos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es número 1. El segundo principio, hermanos, que vamos a tener en cuenta, y aquí ya vamos a la parte, esto ya lo habíamos puesto anteriormente, ¿no? Cada texto debe ser canalizado, es el número 2 en realidad, cada texto debe ser analizado con todo el contenido bíblico. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde la teología sistemática hasta la teología inspiracional. Por ejemplo, si hablamos, ya yendo a la práctica, ¿recuerdan ustedes que en la palabra del Señor estábamos viendo ya hace, creo que fue una de las prácticas que estuvimos viendo, y alguien nos comentó acerca de lo que era una porción de la palabra del Señor? Esperen un momentito, por favor, acá está, estamos viendo. De lo que se refería a nuestro Señor Jesús, ¿sí? A lo que cuando el Señor Jesús habla y él se refiere a lo que escribió, tenía acá en la hojita, lo han anotado, Jonás, ¿se acuerdan? Y que dice, así como el hijo, así como Jonás, y dice la palabra, también se estará 3 días y 3 noches, ¿recuerdan? Sí. El Mateo, efectivamente. Vamos a Mateo, por favor. A ver. Jonás 1:17. Sí, Jonás 1:17. Y en Mateo es el capítulo... ¿Perdón?
ver, estamos buscando. Ok. Ya, hermanos. Es Mateo 12:40. Vamos a Mateo 12:40. Mateo 12, versículo 40. ¿Lo tienen? Ok. Ya, Mateo 12, versículo 40. Ajá, acá está. Ya, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, estamos hablando del texto y el contexto. Ya ustedes saben, ¿no? Lo que es la exégesis y la eisegesis. ¿Han escuchado de eso? ¿Alguno de ustedes? ¿Puede hablar, hermano? ¿Puede decirlo? ¿Han escuchado exégesis y exégesis? ¿Han oído? Exégesis y exégesis. ¿Nadie? ¿Nadie lo ha escuchado? Mano Daniel, Víctor, mano Julio. Eisegesis. Con exégesis. Ajá, no, eisegesis. Sí, es exégesis, pero también se dice, así como hay una exégesis, hay una exégesis. Ajá. Inclusive, Predicando con Frescura, ahí está una parte de la obra donde habla de la exégesis y la exégesis. Bueno, la exégesis es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo. La exégesis, o sea, la exégesis es la interpretación Bíblica. Exacto, de lo que Dios quiere hablar por medio de su palabra. En el contexto bíblico. Es lo que Dios quiere hablar. Es encontrar el significado divino y poderlo aplicar a la realidad o al pueblo de Dios o al inconverso. La exégesis es la interpretación del predicador. Es la comprensión humana. No es bíblica. No tiene el contenido que descansa o la enseñanza en la palabra de Dios. Entonces, eso es, me parece, yo creo o me imagino, pero no, debe ser bíblica, debe ser escritural, debe ser cristocéntrica, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el texto con el contexto. El texto porque conforma justamente un contexto, la realidad bíblica, histórica, gramatical, etimológica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos el contexto y el Señor Jesús ahí está hablando acerca de los escribas y los fariseos. Y le dicen, deseamos ver de ti una señal. Y el Señor comienza a predicar. Dentro de esa señal que le piden los escribas y los fariseos, religiosos, personas religiosas que conocían de Dios, pero no lo conocían realmente de corazón. Es donde él dice, ¿no? Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Es decir, aquí vemos ya un asunto profético, escatológico. Y en el verso siguiente él se encarga de dilucidarlo. Dice, porque como estuvo Jonás, porque cómo estuvo, ¿qué cosa viene a ser, hermanos? Ahí ya estamos hablando ya de hermenéutica. ¿Qué cosa viene a ser como estuvo? Acá, porque como estuvo, dice Jonás, en el vientre de gran pez, dice, de gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, es este lugar. La reina del sur. Aquí ya está hablando, hermano, ya de profecía bíblica. ¿Quién es la reina del sur? ¿Quiénes estaban en el norte? Está hablando de Siria, se está refiriendo a Egipto. O sea, ahí estamos hablando ya de un tema ya escatológico, porque en el versículo 40, como bien lo ha dicho allí nuestro hermano Daniel, en el Antiguo Testamento tenemos
un libro. ¿Y quién es? Jonás. Entonces este pasaje, ¿para qué podría utilizarlo? Por ejemplo, ¿como para qué? Con lo de Jonás, que obviamente menciona, ¿no? 3 días y 3 noches. ¿Para qué podría utilizarlo? ¿Para qué podría aplicarlo o enseñarlo? A ver, ¿qué opinan ustedes, hermano? Díganlo, participen. Podría ser, se refiere a lo que es el Calvario, la resurrección de Cristo, lo que se suele hablar de, bueno, en lo de Semana Santa, pero también para hablar sobre lo que representa la resurrección de Cristo, porque vemos Viernes Santo y Domingo de Gloria, pero de viernes a domingo hay 72 horas. Entonces, ¿a qué se refiere el contexto bíblico? Ahí podemos ver un punto, ¿no? Otro punto importante es la resurrección misma de Cristo, 3 días y 3 noches. Eso, la resurrección, es una parte fundamental del cristianismo. Es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte como propiciación por nuestros pecados y la resurrección como la expresión del regalo de la vida eterna. Y eso se dio en Cristo. ¿Y quién da esa señal? ¿Quién da esa evidencia? Ahí vemos justamente al profeta Jonás, donde habla y vemos que él estuvo 3 días y 3 noches al interior de un gran pez. 3 días y 3 noches. Esto, por ejemplo, es del Antiguo Testamento y que el mismo Señor Jesús se encarga de decirlo. Y dice, estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, allí es un tema también, hermano, de enseñanza bíblica. Corazón de la tierra, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que quiere decir? Eso lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero ver, por ejemplo, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a otro caso, vamos a Daniel. ¿Sí? Vamos a Daniel. Pastor, una acotación. Sí. Interesante lo que acaba de decir en cuanto a lo que Jesús, ¿no? Estaba haciendo una referencia a Jonás. Pero también, claro, esa es la doctrina cristiana, pero desde el punto de vista judío, digamos que ellos no lo interpretan de esa manera. Ellos lo interpretan solamente de un punto de vista histórico, ¿no? Porque definitivamente ellos no adoptan, o digamos, no adoptan la doctrina cristiana, la doctrina judío-cristiana, sino ellos adoptan solamente la parte de la ley. Entonces, muy importante que la Biblia, como una segunda enseñanza, digamos, que el ejemplo que está dando, es que la Biblia tampoco se contradice. Jesús nunca contradijo en sus interpretaciones, ¿no? Entonces, es un segundo punto muy importante para interpretar la Biblia, ¿no? Tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de una forma amplia, como está en el punto 3 de su bosquejo. Ok, gracias, hermano. Ahora, por ejemplo, dice Daniel 12, cuarto versículo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ya, allí yo puedo ver el término ciencia, porque este mismo término ciencia en hebreo tiene una connotación etimológica, lingüística, histórica, y en el Nuevo Testamento, el mismo término en español, cuyo original está en griego, tiene otra connotación, otro significado, cuando dice, por ejemplo, de la falsamente llamada ciencia. Se referirá al mismo término que vemos acá en Daniel 12, cuarto versículo. Dice, porque muchos lo interpretan, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ah, la tecnología. No, es el conocimiento, es la revelación de Dios. En ese sentido, vamos a ir a ver
lo que se refiere, por ejemplo, en este pasaje. Y en el Nuevo Testamento voy a ver algún pasaje que tenga que ver con lo que es el conocimiento de Dios. Entonces, allí tenemos, y obviamente, Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, que está en íntima relación, mire, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Por eso, tenemos que ver, hermanos, otra pregunta. ¿Cuál es la parábola del Antiguo Testamento, hermanos? No, en el Antiguo Testamento, ¿qué parábola? La parábola recién las hace el Señor Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, pero en el Antiguo Testamento no hay parábola. El Señor no compartió ninguna parábola. ¿Hay parábola en el Antiguo Testamento, hermanos? Y si hay, ¿dónde está? Ahora, ¿qué es una parábola? Ahí está el punto. Entonces, esos son, hermano, lo que es todos los recursos que nos van a ayudar a ¿qué? A tener una recta interpretación, pero sobre todo lo que viene a ser qué dice el texto. Entonces, ahí puedo decir, esto dice la palabra de Dios. Pero si hay una parábola, había un hombre que tenía única oveja. Y de pronto llegó el dueño, el jefe, la persona más principal de toda esa región. Y tuvo mucha hambre. Y este hombre que tenía su único animalito, su único ganado, lo único que cuidaba, lo único que alimentaba con mucho cuidado y dedicación, lo mató y lo comió. ¿Qué crees que debería pasar con aquel hombre? Inmediatamente David dijo, muerte, ese hombre merece lo peor. ¿Y qué le dice el profeta? Ese hombre eres tú. ¿Recuerdan ustedes de quién estoy hablando? ¿Aló? ¿Hello? Yo no lo veo. ¿Sí? Ya, esa es una parábola. Y lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver por allí. Pero esa es una... Entonces, eso, hermano, allí hay un principio. Un principio para ver qué dice el texto. ¿No? Entonces vamos a ver, entonces, ¿qué es una parábola? Porque el Señor predicó mucha parábola. ¿Qué es la parábola? Eso ya también vimos hace unas clases, pero no se preocupen, lo vamos a ir viendo ahora. Vamos a ver rápidamente. Interpretación bíblica dentro del contexto histórico. ¿Cuándo se escribió? ¿Qué evento coincide con algún otro suceso bíblico secular? ¿Cuáles fueron las circunstancias en que se escribió? Mire, el contexto histórico, hermano, nos va a ayudar bastante. O sea, no lo digo para que sea solamente una ponencia o una conferencia, sino para que esos elementos históricos me permitan a mí poder conocer y, como Pablo dice, utilizar bien la palabra de verdad. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo se escribió, por ejemplo? En ese entonces, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Si yo voy a ver una epístola paulina, ¿cuándo se escribe la epístola a la iglesia de Filipos? ¿Quién acompañaba a Pablo en ese entonces? ¿Pablo estaba predicando el evangelio? ¿Él iba a todas las plazas, a los lugares, a los mercados, a las puertas de los templos, predicando? No. Él estaba arrestado, él estaba detenido, él estaba en una mazmorra, enfermo. Él tenía problemas de los bronquios y de los huesos por la humedad. Entonces, allí tengo que ver la historia, tengo que ver en qué condiciones estaba el apóstol. Entonces, ahora yo puedo ir y ver la palabra cuando dice que muchos hermanos, dice aún, viendo mis prisiones, no se han desanimado, no se han confundido, sino más bien, ¿qué cosa? Esto les ha animado, ¿a qué? A predicar el evangelio. Había persecución. Y el hombre a quien toda la iglesia admiraba en el Señor, Pablo, estaba en la cárcel. No podían escucharlo, no podían verlo predicar, ganando alma a los gentiles, porque estaba arrestado. Era perseguido, fuertemente reprimido por los romanos. Sin embargo, dice la palabra, que predicaban con más denuedo, con esfuerzo y con una pasión por las almas sin Cristo. Entonces, ahí yo tengo que ver el contexto histórico en el Imperio Romano. Pablo estaba en una mazmorra, había persecución contra la iglesia. ¿Se da cuenta? Como consecuencia de esta intimidación y persecución del imperio.
¿no? Y eso lo tengo a colación con el aspecto bíblico, con el anterior. Este de aquí, miren, contenido bíblico, yo lo voy hilvanando con el que viene aquí, con lo que estamos viendo ahorita. Esto de acá, no, perdón, esto todavía. O sea, el contexto bíblico de Génesis hasta Apocalipsis y el histórico. Entonces, allí en Filipos era que la iglesia estaba siendo perseguida, Pablo estaba en una mazmorra, sufría mucho, pero los hermanos se animaban a predicar el evangelio y dice Pablo que por eso se gozaba. Por eso en el 4º capítulo él va a decir, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. O sea, vuélvanse a gozar. Entonces ahí yo estoy viendo la parte histórica, estoy viendo la parte bíblica, pero ya le estoy dando ya otra dimensión también. ¿En qué otra parte de la Biblia, hablando en sentido escatológico, la iglesia es perseguida? ¿En qué libro? Repito, hermanos, repito. ¿En qué otro libro de la Biblia, o en qué libro de la Biblia, en otras palabras, vemos que la iglesia de Cristo es realmente perseguida, intimidada? Hechos. ¿El libro de los Hechos? En términos escatológicos. Peor todavía, ¿no? Más difícil, escatológico, profecía bíblica. Uy, en Apocalipsis. En Apocalipsis, hermano, la iglesia, Cristo escribe, nos da el libro de Apocalipsis, que por cierto es la etimología en griego, tal como se dice en griego, porque al español es revelación. Y qué curioso, miren, en inglés es revelation. O sea, ellos mantienen la verdadera traducción al idioma, ¿no? Nosotros no decimos revelación, le decimos tal como está su original, Apocalipsis, es revelación, pero es en el sentido etimológico, lingüístico. Pero en Apocalipsis vemos, hermano, que Dios da valor y fortaleza a su iglesia en medio de la persecución. ¿Ya estamos viviendo momentos preapocalípticos? Por supuesto que sí. Hay persecución, hay amenazas. Es más, voy a Apocalipsis y ahí voy a ver algunos textos, por ejemplo, como en 2º y 3er capítulo de Apocalipsis. De las 7 iglesias, ¿cuáles eran perseguidas? Esmirna. Es nuestro ícono. ¿Qué simboliza la iglesia de Esmirna? Resistencia, fortaleza espiritual ante la persecución, ante la amenaza, ante los ataques certeros en lo material, en lo económico, hasta en lo espiritual. Pero allí se mantuvo la iglesia de Esmirna. ¿Y quién lo dice eso? El mismo Señor Jesús. Entonces, ¿cómo la parte histórica, hermano, quién le escribió? ¿Qué evento coincide con algún otro suceso bíblico? ¿Verdad? ¿Cuáles fueron las circunstancias en que se escribió? Por ejemplo, ya que estamos aquí en la última parte de Daniel, acompáñame leyendo Daniel, a ver, capítulo 9, hermanos, Daniel capítulo 9, si me acompañan. Vamos a ver aquí. ...26, 9:26. A ver, uno de ustedes que lea, por favor. Daniel 9:26. Amén, pastor. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Gracias. Bueno, este es un libro escatológico, profético. Ahora, acá vamos a encontrar, hermanos, no solamente una valiosa y rica fuente histórica, sino también espiritual. Ojo, miren aquí, lo que puedo ver aquí es que dice la palabra, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ojo, está hablando de las semanas que vienen a significar
dentro del contexto bíblico como hebdómadas. Una hebdómada es una semana profética, es una semana año. El término hebreo es hebdómada. Entonces, acá está hablando de 62 hebdómadas. O sea, es un tiempo profético, 70 veces, ¿no? 7. Ahora, se volverá a edificar, perdón, dice aquí, a edificar Jerusalén hasta el Mesías, ¿no? ¿Entiendes? Restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, perdón, el versículo 27 estamos acá hablando, verso 26, se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. O sea, algunos sostienen que es en la semana 69 a 70, dentro de la profecía bíblica. Está refiriéndose a qué evento histórico, hermanos. ¿A la muerte de quién? De nuestro Señor Jesús. Ahora, comparen ustedes históricamente. Daniel se escribe en el año 523 a.C., aproximadamente. De allí hasta el nacimiento del Señor Jesús. Miren la profecía que tuvo que darse, ¿no? Que tuvo que darse. Y a su vez, hermanos, como dice aquí la palabra de Dios, mas no por sí. ¿Por qué no por sí? Porque Él no murió por sí mismo. Él murió para expiarnos. Es decir, llevar nuestra culpa, nuestro pecado sobre Él. ¿Quién lo presenta eso? El Evangelio. ¿Qué texto bíblico, hermano? Estamos haciendo una aplicación así panorámica, ¿no? Entre lo que estamos viendo. La parte del contenido bíblico y este de acá. ¿Ok? Pregunto, ¿qué texto bíblico me habla de la muerte, sí, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús? Un versículo. Romano 10:9, si no me equivoco. ¿Está la sepultura, la muerte y la resurrección del Señor Jesús? Sí, Romano 10:9, sí. Si no me A ver, equivoco. léalo, por favor. 10:9 o 10:10. No hay problema. Léelo, por favor, varón. Mientras yo ubico acá otro texto. Adelante, adelante. A ver, un ratito, pastor. No hay problema. Si es uno o dos versículos, pero que ahí esté todo el Evangelio. O sea, donde esté la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, estamos en el antiguo, Daniel. Y por cierto, el contexto corresponde a lo que es profético, alegórico, metafórico, como vamos a ver en unos minutitos. 1 Corintios 15, ¿me permites, varón, leer? Sí, hermano, 1 sí. Corintios, gracias, 15, tercer y cuarto versículo. Dice, ¿lo tienen? 1 Corintios 15, tercer y cuarto versículos. Dice la palabra del Señor, porque primeramente os he enseñado, que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí está el Evangelio. Ese es el texto. Me equivoqué. Ah, el que me quería decir, Sí, ya, como escuché el romano, por eso no dije nada. no Entonces, está el 1 Corintios, ya. Entonces, allí vemos, miren cómo estamos haciendo, ¿no? En el aspecto que estamos hace unos minutitos viendo, y por eso llamo su atención, perdón, sí, en el contenido bíblico que es desde Génesis de Apocalipsis. Mire, ahí estoy tomando un evento del Antiguo Testamento, o viendo del Nuevo Testamento. Bueno, hay muchas profecías que anuncian sobre la muerte del Señor Jesús, pero acá hemos leído, por ejemplo, la muerte de Cristo, ¿no? Que tenía que morir. Se dice en el término que era cortado, pero también acá vemos que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? ¿Qué otro pasaje en el Nuevo Testamento? Y ahí está en el libro de Romanos, que nuestro hermano Daniel mencionó, que habla justamente sobre la muerte del Señor Jesús. Romanos, ¿qué capítulo? 5. 5:8.
8. ¿Qué dice? Más Dios muestra más su amor para amor, con nosotros. Para con nosotros. en que En que siendo siendo, pecadores, Cristo murió por nosotros. entonces ahí ya, en este caso, ya no estoy solamente del Antiguo, sino estoy yendo del Nuevo Testamento a otra porción de la palabra. En este caso, a otra epístola paulina. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, allí yo estoy ya viendo este punto importante que estamos hablando. Y ahora vamos a verlo rápidamente dentro del contexto etimológico, gramatical y literario. O sea, no es que hablemos sobre esto, pero esos nos van a ayudar para que nosotros podamos ir viendo, ir analizando y de esa manera podamos entender qué nos dice el pasaje bíblico. Si yo hablo de la muerte del Señor Jesús, si yo hablo de la resurrección, o si yo hablo de las Sagradas Escrituras, depende, hermano. Mire, acá en esta porción de Corintio podemos hablar de Cristo muriendo por nuestros pecados, ¿verdad? Podemos ver allí también la importancia de las Sagradas Escrituras, porque en este verso dice, conforme a las Escrituras y conforme a las Escrituras. O sea, profecía bíblica, contexto bíblico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vemos aquí en esta partecita de lo que es la interpretación etimológica, gramatical y literaria? ¿De qué vocablo viene? Esa es la etimología. ¿En qué versículo se utiliza tal término? ¿Se utiliza alguna figura literaria o recurso estilístico? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos ahí Daniel? ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 8? De las 4, perdón, capítulo 7, ¿verdad? En Daniel capítulo 7, sí, en Daniel capítulo 7, en las 4 bestias. Y ahí dice, por ejemplo, la primera era como león y tenía alas de águila. Luego dice la palabra, la segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba un costado. Después de eso dice, miré semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas. Después de esto miraba y yo vi las visiones, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible. Ya aquí ya no hay la misma figura. ¿Qué figura literaria es en este caso, hermanos? Cuando dice aquí, la primera era como león. La segunda, dice la palabra del Señor, la segunda era semejante a un oso. Esa es una figura literaria, que es un comparativo o un símil. No, no dice que era un león, como un león. ¿Cómo? Dice la palabra también a qué? La segunda bestia, a un oso. No es que sea un oso, sino era como parecido, tenía una forma de un animal como el oso. Entonces, eso también es importante para poder ver el verbo o el término que quiere decir en su verdadero significado. Estábamos viendo ahí en Daniel 9, y ahí mismo, hermanos, miren, el versículo número 4º versículo, hermanos. Ahí 9, el 4º versículo. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Sí? ¿Han leído esa partecita? Dice, con tu misericordia. Dice ahí la palabra, ¿no? Es el pacto y tu misericordia. En este caso, hermano, la palabra pacto etimológicamente viene del hebreo. Esta palabra pacto, las relaciones de pacto con Dios, en el hebreo es el chesed. Chesed son los pactos de Dios. Pero por otro lado, vemos de lo que significa misericordia. Y la palabra misericordia, a diferencia del término que hemos visto de chesed, es esed. Y esed es el vocablo hebreo que hace alusión a misericordia, a este versículo, ¿no?
Y esta palabra misericordia viene a ser el amor bondadoso de Dios, ¿no? Aquí la palabra etimológica del verbo hebreo, esed, significa amor inamovible. O sea, etimológicamente, aquí en Daniel, capítulo 9, cuarto versículo, significa amor inamovible etimológicamente. El término hebreo es esed, amor inamovible. O sea, un amor que no se va a mover. Etimológicamente, en el sentido hebreo de lo que significa misericordia. Ahora, me gusta mucho lo que Raire dice al respecto. La misericordia de Dios es el amor bondadoso. La misericordia divina es el amor bondadoso de Dios, expresado en la fidelidad y justicia de Dios. Entonces, como un término a mí me puede ayudar, hermanos, a poder entender, a poder ver realmente lo que significa el verso, porque en el contexto Daniel está haciendo una oración de las muchas que hay, hermano. A partir del tercer versículo dice, y volví mi rostro al Señor buscándole en oración, ayuno, ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y bla, 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 comienza a orar. Ahora, de las varias clases de oración, ¿qué oración hace aquí Daniel? Una oración de confesión, una oración de quebrantamiento, una oración de arrepentimiento. Aquí Daniel intercede por su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios comienza a retornar del exilio, 70 años que duró el cautiverio. Y Dios no podía restaurar a su pueblo si primeramente su pueblo no se arrepentía, no se quebrantaba, no se humillaba de sus maldades. ¿Por qué fueron cautivos? Por desobedientes. Y porque el orgullo llegó a su corazón. Y la profecía, la palabra de Dios nos habla en Levítico que Dios los castigó 7 veces más. Y eso se cumplió justamente con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el cautiverio. Mire, cómo una palabrita, la etimología, el significado y el contexto me puede a mí abrir muchas perspectivas para ver la temática del mensaje. Aquí podría yo tomar en Daniel oración de arrepentimiento. ¿Cómo puedo relacionar este tema, hermanos, con lo que hoy está pasando en el Perú? Dice en otra porción la palabra, ¿no? Si mi pueblo se humillare, según de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado. Daniel se humilla delante de Dios como profeta, pero como intercesor. Y ese es el prototipo de San Juan capítulo 17 con nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 17 vemos el gran ejemplo, hermanos, de un gran intercesor, Cristo Jesús, en toda su dimensión. Y es lo que hoy en día nuestro Señor está haciendo por usted, por mí y por cada una de su grey, de su rebaño, donde quiera que esté, y por cada uno de sus siervos, y por cada uno de sus ovejas. Él está intercediendo, Él está orando para que la iglesia no claudique. Ese es el modelo, ese es el ejemplo que hoy la iglesia de Cristo en el Perú debe hacer, hermanos, porque estamos a casi a puertas, así como dicen los mexicanos, a tantito de que se encienda una revuelca social, hermano, sin precedentes. Ya lo anunciaron, ¿no? Lo de Colombia y lo de Chile va a quedar, no va a hacer nada con lo que se va a aparecer en el Perú si se le niega el derecho a la presidencia de tal candidato. O sea, atentados, explosiones, crímenes, secesiones, rebeliones, saqueos. Imagínense. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Orar, interceder por nuestra nación. Aquí Daniel intercede por su pueblo Israel. La iglesia tiene que interceder por la nación, por la ciudad.
¿sí? Tenemos que hacer. Entonces, allí yo le estoy avanzando, ya le estoy dando un adelanto de lo que va a ser la aplicación, ¿ya? Pero le estoy empezando o dándole aquí este matiz de la etimología y de lo gramatical. Quiero terminar acá en 2 más, en 7, ahí nos quedamos y vamos a hacer ejercicios, hermano, más ejercicios, pero con ustedes ya, y viéndolos, porque ahorita no los veo. Entonces, 6, interpretación bíblica de acuerdo con el lenguaje del texto, hermano. Esta parte también es importantísima, esto yo lo compartí ya hace unas semanas, y tenemos que ver, hermanos, en el sentido, si es pashat, es decir, en el sentido literal. El lenguaje, hermano, puede ser bíblico, literal, tal como es, tal como se dice, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 9:27? Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Pregunto, ¿esto es literal o no es literal, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Por favor, díganme, ¿es literal o no es literal? Hebreos 9:27. ¿Aló, aló? Literal, pastor. Gracias, hermana Raquel. Los varones, ¿quiénes participan? Literal. Literal. O sea, Pachat, ¿verdad? Es literal, efectivamente. Y es literal, hermano. Tal, o sea, es literal o textual. Tal como se ve, tal como se aprecia, es el texto. Pero no todo es Pachat, hermanos. Hay también remés, o sea, sentido figurado, alegórico. Figurado, alegórico, ¿cómo es eso? O sea, esto básicamente, hermano, se ve, acá por eso estoy poniendo acá una mención aparte, especialmente en la escatología bíblica, en la profecía, ¿sí? A ver, vamos rapidito. Daniel 7, cuarto versículo, hermanos. Hermano Daniel, ¿podría leer? Daniel 7, cuarto versículo. Sí, pastor, Daniel 7:4. Un ratito. Por favor. Bien, dice así la palabra del Señor. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ya, ahora, ¿este es Pashat o Remés? Es un remés. Es un revés, hermano Daniel. Ya, ok. El resto que dice, hermano Julio, hermano Víctor, hermana Remés. Raquel. Remés. Remés también. Remés, Ok. remés, pastor. Ya. Remés también. Estamos de acuerdo. Ok. ¿Es sentido figurado? ¿Es sentido alegórico? Es decir, en la escatología bíblica hay numerología, números. Miren Apocalipsis. 7 copas, 7 sellos, el 666. Hay numerología. Daniel 9, numerología va de cajón. Como dicen en la academia, ¿no? Ahí ven la fórmula, esa fórmula es de cajón, ya, igualito. Ahí está, ¿no? Alegoría, sentido figurado. Vemos acá, por ejemplo, en el aspecto de qué significado tiene ahora. Ahora, dice la palabra, esta primera bestia dice, era como león. No era un león, pero era una fiera. En eso estamos de acuerdo, ¿no? El león. Aparte, ¿quién es el rey de la selva? El león. ¿Y quién es el rey de las aves? El águila. Ah, miren la analogía, porque dice, era como león y tenía alas de águila.
O sea, en el reino terrenal, el león. Y en el de las aves, el águila. Tenía las alas y tenía la figura de una fiera, de un león, como de un león, que podía ser como tigre, como leopardo, ¿sí? Y luego dice la palabra en este pasaje, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Uy, ¿qué pasó? Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta. ¿Qué es enhiesta? Es ponerse de pie, es reincorporarse. Y ustedes saben que el oso, pues, se tiene que levantar porque él generalmente camina con las 4 patas, ¿sí o no? Pero en un momento él puede tomar un porte y pararse. Y ahí hace con sus patas así, ¿no? ¿Ok? Entonces, allí nos damos cuenta que el significado que quiere decir esta alegoría o lenguaje o texto figurado representa al imperio de Babilonia. Representa el primero de los 4 imperios. ¿A cuál? Al de Babilonia. ¿Personificados en quién? En Nabucodonosor. ¿Por qué razón? Dice, pero en esto sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Recuerden que en la profecía, capítulos anteriores, justamente de quien estamos hablando, es de Nabucodonosor, en el 4º capítulo, dice que se endureció y se llenó de orgullo. ¿Y qué se volvió? Una bestia. Dice que se alimentaba de allí en el campo, y dice que se lavaba él con el rocío del día, hasta que le dio la razón, hasta que Dios le devolvió la razón. ¿Se da cuenta? Entonces, acá dice esta razón, y le fue dado corazón de hombre, ¿no? Porque Nabucodonosor era un hombre extremadamente cruel, un sanguinario, un déspota, un hombre insensible. Nabucodonosor, él no creía en nadie. Tenía sus ídolos, pero tenía misericordia, era bondadoso, nada. Era generoso, peor. Esa palabra no la conocía Nabucodonosor. Era un hombre que imponía miedo, terror. A donde iba o a donde llegaba era sinónimo de desesperación. Vidas humanas, gobernantes, posesiones estaban en las manos de Nabucodonosor y en un segundo él podía desaparecerla. Entonces, acá ya estamos viendo, hermano, mire cómo el sentido figurado, el remés, nos ayuda a poder ver en la parte literal de que es un parecido a un león y tenía alas de águila, y ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? Ya lo vamos entendiendo, ¿sí? Ya lo vamos entendiendo. En la segunda bestia, dice, dice, semejante a un oso, ¿no? Semejante a un oso, perdón, el león está confundido acá, el oso, el cual se alzaba, dice, de un costado más que del otro, ¿no? Dice que era como un oso, y tenía, dice, este oso, o parecido a un oso, que tenía un costado más prominente, o sea, así. Y dice que tenía 3 costillas, ¿dónde? 3 costillas entre los dientes. Uy, pero para romperse la cabeza. Se refiere al imperio de los medos y de los persas. Ellos hacen una alianza entre Media y Persia. Persia es lo que hoy en día es Irán. Y Persia está en la profecía bíblica, ojo, en Apocalipsis. Ellos hacen un pacto, una alianza para conquistar Babilonia. Lo que en teoría era imposible de hacerlo, ellos lo hicieron. Ahora, dice que un lado era más prominente. Este lado, así. ¿Qué quiere decir? Que entre los medos y los persas eran más fuertes y más poderosos que los medos. A los finales los medos van a ser derrotados por los persas. Y sabemos que ahí vemos a Darío y a Ciro, y aparecen en el texto bíblico. Y dice que había 3, que llevaba 3 costillas. Eran los 3 reinos que antes de tomar Babilonia habían conquistado. Uno de ellos fue Lidia, uno de ellos fue Egipto, y otro reino más. Y eso es lo que representan estas 3 costillas. Entonces ahí yo voy ya a la parte
que es figurado, alegórico, y vemos el significado. ¿Se dan cuenta? Pero es menester y responsabilidad que el exegeta pueda ir viendo este aspecto. Y otro punto también importante, hermanos, es el drach, la parábola, la aplicación de principios. Estos principios, esta parábola era un método que el Señor Jesús utilizó para dar una enseñanza. La parábola fue un medio por el cual se presentaba una verdad eterna. Siempre en las parábolas hay un principio que tiene que ver con el reino de Dios. Hay un principio divino, y el Señor Jesús en sus parábolas siempre Él daba un principio, siempre daba una enseñanza, una aplicación para que las personas pudieran tenerlas presentes en sus vidas. Como yo mencioné hace un momento, esta parábola fue la que justamente va a recibir David cuando él había cometido un gran pecado. ¿Recuerdan ustedes? Esa parábola justamente era la ovejita por este hombre poderoso, que este hombre modesto campesino tenía solamente un animalito, y este hombre rico que tenía cientos, miles de animales, los cogió y lo comió. Y cuando David sí se levanta de ira y de enojo y dice, ¿cómo es posible? Ese hombre merece matarlo, despedazarlo. Y ahí viene Dios, ¿no? Tú eres ese hombre. Entonces, ahí hay una aplicación que por medio de ese relato, de esa narración, se da una aplicación. Por eso, hermano, muchos utilizan en el Nuevo Testamento las parábolas, sobre todo para evangelizar, porque ahí vamos a encontrar un principio del reino de Dios, un principio de la palabra de Dios, un principio en el cual se quiere aplicar la vida eterna, el perdón de pecados, la reconciliación, el arrepentimiento. Ahí vemos a varias parábolas, el rico insensato, y vemos un sinnúmero de historias, Lucas 15, el capítulo de las cosas perdidas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, más conocido como el hijo pródigo. Cada historia, hermano, cada parábola hay una enseñanza. Y eso, hermano, es lo que como predicadores debemos de tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y la especial, ya mencionamos, ¿no? Es básicamente la joya. Todo esto yo creo que, hermano, allí podemos encontrar con la dirección de Dios algo que Dios quiere que comuniquemos, esa joyita. Eso que va a ser de bendición para nuestra vida y para quienes oigan el Evangelio, sea el pueblo de Dios o sea la gente inconversa. Ahí vamos a encontrar esa joya. Pero muchas veces, hermano, hay que estar picando, o con la lámpara, o excavando. Y a veces uno puede decir, no, todavía. Señor, sígueme ayudando. Volvemos a leer. Hermano, y tenga por seguridad que al pasar por un pasaje, hermano, cada vez que vayamos por ese pasaje, algo Dios nos va a hablar. Algo Dios, y lo que no va a hablar no necesariamente va a ser lo mismo. No, por eso tenemos que venir con una actitud de humildad, hermanos. Y hay gente que está en la iglesia, el pastor aplica el hijo pródigo, ya mejor gano tiempo, ¿no? A ver, celular, horóscopo del día, me interesa, qué interesante. Hermano, el hijo pródigo, hermano, el hijo pródigo se puede predicar de diferentes concepciones, de diferentes enfoques. Por ejemplo, para ustedes, ¿cómo se podría presentar, hermanos, el hijo pródigo? Lucas 15, por favor. Vamos rapidito. Me olvidé de decirles, hermano, que vinieran con su café express, con un chilcano, o con una sopa de habas, hermano, por el cerebro, porque está saliendo humo. Espero no hacerlo. A ver, Lucas 15. ¿Cómo podemos presentar esta historia, hermano, del hijo pródigo? Ya desde el punto de vista, bueno, ya lo tenemos la parte histórica, pero vamos viendo ya la parte de lo que sería la aplicación, ¿no? Pero primero, ¿cómo lo podemos enfocar al hijo pródigo? Desde la óptica desde el papá, de la parte paterna,
de la parte filial, o sea, del Hijo, de parte de Dios, de parte del Hijo, del Padre Celestial. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? A ver. Perdón. Pastor, hablo. Sí, adelante, adelante, hermana. Ya, Adelante. yo le podría aplicar de dos formas, tanto para esto, para la iglesia, mm, viendo viendo que Dios nos ama mucho, Él está con nosotros, está con sus hijos, y cuando un hijo se va, siempre los brazos abiertos están para volverlo de nuevo a tenerlo en sus brazos, de nuevo al redil. Dios está esperando como ese padre que se va de su casa lejos, se va y está pasando sus propios caminos malos, pero Dios, y como el Padre humano nunca deja de amar a su hijo por más que haya hecho cosas malas, está atento cuando él vuelva. Siempre está pensando en su hijo que se fue. Ok, o sea, primero es del Hijo. Usted lo ve del Hijo, pero el enfoque como para la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Ya, ok. Y la segunda aplicación o la segunda perspectiva, ¿cuál sería para usted? Y la segunda es también cómo Dios tiene misericordia de las personas que le dan las espaldas al Señor, que están viviendo en sus propios delitos y pecados. Pero su amor es para ellos también, y que Dios siempre está tocando la puerta de su corazón para cualquier momento, para que si él toma su decisión, se arrepiente y Dios la acoge a través Ok. de Jesucristo. Ya, o sea, en la misma perspectiva del Hijo, ¿no? En la perspectiva del Hijo. El Hijo como un hijo de Dios, o un hijo que se apartó de Dios y se reconcilia, pero también al Hijo que representa ser humano, que se ha descarriado, que se ha apartado de conocer al único y verdadero Dios. ¿Ok? Listo. Gracias, hermana. ¿Alguien más, así, rapidito que lo comente? Los varones. Pastor, Sí. para hacer justicia al texto, creo que deberíamos retroceder en Lucas 15, versículo 2, ¿no? Bueno, desde el 1 para entender. Se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y come, y con ellos come. Versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, y ahí empieza la trilogía de las parábolas de la oveja perdida, el hijo pródigo, que es el hijo perdido, y la oveja perdida, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué cuenta estas parábolas? Porque los fariseos decían: esto recibe a pecadores y con ellos come. Entonces Jesús va a tratar de explicar, ¿no? Entonces, no creo que la parábola sea para un cristiano que es aparte de Dios. Al contrario, es para una persona que está alejada de Dios, una persona que quebrantó la ley de Dios. O sea, es la realidad del ser humano, ¿sí? Que está alejada de Dios, que está condenada al infierno, pero Dios lo recibe como pecador. No tanto porque sea hijo de Abraham, ¿no? Por un tema de justicia, sino es porque está perdido y Dios lo recibe, ¿no? Entonces, no creo que esa parábola tanto se aplicara para la iglesia, ¿no? Un cristiano que se alejó, no. Para mí es un tema netamente de salvación. Ok. Y de la perspectiva, del punto de vista de evangelismo, ¿no? De salvación para los pecadores, o sea, dentro de lo que es el evangelismo, ¿no? Gracias, varón, gracias. Sí. ¿Alguien más? Así rapidito, hermanos. Quiero unos 3 minutos, por favor. Bueno, miren, Pastor, sí, a ver. lo que puedo ver ahí en esa interpretación es que Jesús se está refiriendo básicamente al pueblo de Dios, Israel, y a los gentiles. La perspectiva es esa, ¿no? O sea, el pueblo de Dios está cerca a él, pero sin embargo lo condenan, ¿no? Por querer captar o, digamos, llevar a todos la salvación.
y al pueblo gentil, pues, que desperdicia todas sus bendiciones y regresa al Padre arrepentido, ¿no? Entonces creo que la interpretación básica de esa parábola es refiriéndose a las dos naciones. Muy bien, sí, entonces sería allí, tú le dirías dándole mano un énfasis escatológico, ¿verdad? De lo que es el hijo que puede representar a Israel, ¿no? Y como vemos pues por la profecía bíblica, hermanos, Israel, y la enseñanza de la palabra es que Israel está alejado de Dios, así como este muchacho perdió la comunión, ¿no? Se apartó, pidió la herencia, malgastó su vida, y vemos pues en todos estos años, hermanos, lo que pasa con Israel, ¿no? Luego se reconcilia, vuelve. Entonces, allí depende, hermano, ya, miren, estamos viendo los enfoques, simplemente las perspectivas. Miren uno, como dice hermano Víctor, evangelismo para los inconversos. Amén. Pero ahora ya no vemos solamente de evangelismo, teología, lo que es la salvación, sino también escatológico. El hijo representa a Israel, el hijo rebelde, Israel duro de servicio, orgulloso, como hemos leído en Daniel, en su pecado, pero llega un momento que se arrepiente. Aún así, el amor de Dios, el amor de Dios es para Israel a prueba de balas, ¿verdad? Ese es el amor que Dios tiene para la nación. Entonces, ahí está interesante. Pero eso no sería una exégesis. ¿Usted de dónde se basaría para decir que el hijo perdido es Israel? O sea, bueno, yo también he leído los libros de MacArthur y es discutible, pastor. O sea, no creo que bíblicamente, o sea, la parábola en sí, tú no le puedes dar interpretación que uno quisiese, ¿no? O buscar figuras, a qué se asemejan. Entonces, no creo que sí sería una exégesis, pastor. Por supuesto, estamos hablando acá de las posibilidades, o sea, estoy preguntándoles a cada uno, si no estoy dándole, como él está tomando una idea. Ahora, lo que sí tenemos aquí en el contexto bíblico es que, bueno, han hablado del hijo, pero no han hablado del papá, ¿no? El verso 11, porque estamos básicamente con esta parábola. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Ahora, desde el punto de vista de familia, ante Dios, ¿quién es el responsable? ¿El hombre o la mujer? Porque una pseudo feminista viene y dice, no, los hombres son machistas. ¿Por qué? La Biblia es machista. Mire la Biblia, un hombre. ¿Y dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Ah, ¿ve? Entonces, empezando por allí, mire, ahí vemos una perspectiva también que podemos de presentar y de tener en cuenta también sobre básicamente es la condición del hombre que no tiene a Cristo, de un hombre pecador, que básicamente es, ¿por qué razón? Y acá lo decíamos, acá hermano Víctor, ya, ahora vemos ya aquí la aplicación. Cada una de estas parábolas de parte del Señor tiene un solo objetivo: presentar la salvación al hombre pecador. El hombre está perdido, muerto en sus delitos y pecados, como dice Pablo. Y esa condición de perdición es muerte espiritual. Ese principio bíblico el Señor lo relaciona con, primero, la oveja perdida. Luego el hombre que sale a buscar y encuentra la oveja perdida dice, uy, la 99 no, hay una oveja, la oveja perdida, ya la oye ayer. Y miren lo que dice verso 7, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en la segunda parte del versículo 8 es el mismo principio, la moneda perdida. Voltea la casa, pero al final, ¿qué dice? Encuentra la moneda porque con la ayuda de las amistades y de los vecinos lo hace y dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Ahora, un dracma, miren el valor y lo que representa. Verso 10, acá está el principio, la aplicación. Así os digo que hay gozo delante de Dios de los ángeles de Dios, porque hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, ahí ya vemos, hermano Víctor, aquí es evangelismo, es presentar el plan de salvación y la salvación que Cristo quiere dar. Y la del hijo pródigo, también como las dos anteriores, es también el evangelismo, es la salvación de las almas,
pero de una manera que se relaciona con la familia. Ahora, ¿por qué el hijo se fue de la casa? ¿Y por qué se fue muy lejos? ¿Cuál era el problema del hijo con el papá? Ahora, el hombre se da a entender que tenía fortuna, propiedades, dinero, trabajadores, o sea, tenía dinero. El hijo, ¿qué estudió? ¿A qué se dedicó? ¿Cómo terminó al final cuando no tuvo herencia? Criando los chanchitos. O sea, como dice comúnmente, era un bueno para nada, no sabía hacer nada. ¿Por qué no aprendió? ¿Por qué? Porque no le enseñó al hijo, o el hijo no quiso aprender. Ve, ya acabamos a otra aplicación, pero dándole una connotación como para el aspecto familiar, pero sin salir del principio que es la salvación, de lo que es el evangelismo. ¿Ya? Entonces, está bien, yo escucho y yo les estoy dando también ahora ya la parte de lo que es ya propiamente la esencia, la enseñanza y la aplicación bíblica. Estas parábolas es para la salvación, para las personas inconversos. Y finalmente, porque Mateo, especialmente, y Lucas, ¿verdad? Nos presentan allí el Señor Jesús historias para con una connotación de las personas que no tienen la verdad, que no conocen a Cristo y no son salvos. Solo que con la diferencia que con el hijo pródigo, sin tener el punto principal que es la salvación de las almas, se le puede dar una adicional aplicación como para la familia, la comunicación en el hogar y las condiciones por las cuales un hijo se va del hogar. Ese también es otro tema que sería importante también, ¿no? Porque los hogares se dividen. Problemas de la familia. Entonces, ahí presentamos el hijo pródigo. ¿Para qué? Para que salven en primer lugar las personas, se reconcilien en primer lugar entre el pecador y Dios y también en el hogar, hijos con los padres, padres con los hijos. ¿Ve? Entonces, ahí ya vemos otra connotación. Pero como resultado o consecuencia de qué? De lo que es la salvación, de lo que es el evangelio. ¿Sí? Entonces, está bien escucharlos, está bien. Entonces, ya le estamos dando ahora acá ya el sentido ya concreto de lo que en realidad es ya la enseñanza y lo que viene a ser la exégesis. Bueno, nos falta el último, el número 7. Yo tenía aquí unas hojas, una hojita que la tengo aquí y que justamente era como unos ejercicios para hacer, ¿no? De gramática, terminología, exégesis y hermenéutica, ¿ya? Pero yo voy a enviarles a ustedes, ya, hermano Julio, no se preocupe, si yo voy a subir el video y también les voy a mandar el material en PDF. Ahorita lo convierto en PDF y se los mando para que lo vayan viendo. Y también los ejercicios que tengo se los voy a mandar. A ver, para que vayan viendo ustedes si es un punto de gramática, si es un punto lingüístico, si es un exégesis o si es hermenéutica. Entonces, ahí vamos ya aclarando también las cosas. Y los otros ejemplos que tenía, por ejemplo, ¿qué significa cuando dice Jesús, yo soy el pan? Cuando dice yo soy la puerta, yo soy el agua viva. ¿Estamos hablando en sentido literal o lo que estamos hablando en el sentido del, figurado, alegórico? ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces ahí vamos a ir escuchándolo y a ver la recta aplicación de lo que es el principio bíblico. Ok, hermanos, disculpen por estos 10 minutitos que les he quitado, hermano, el tiempo de la cena o del descanso, pero vamos a continuar la próxima semana y yo les voy a mandar en unos minutitos el material en PDF. ¿Ok? Amén, pastor. ¿Sí? Bueno, hermanos, Gracias, también me gustaría escuchar también después de ustedes sus textos, más o menos algún adelanto, alguna orientación, una posible aplicación, como lo que ahora hemos visto de las parábolas, y a ver qué punto de vista podemos compartir, hermanos. ¿Ok? Bueno, Amén. Dios lo bendiga. Buenas noches, hermanos. Hermano Víctor, hermana Raquel, hermano Julio, hermano Gracias, Daniel. pastor. Pastor, Buenas noches. bendiciones. Dios lo bendiga. Que descansen. Gracias.